El secreto del duque de Glenmore. Introducción. En las tierras salvajes y brumosas de las Highlands escocesas, el ducado de Glenmore es una de las propiedades más antiguas y respetadas. Tras la trágica muerte del anterior duque, y su esposa en un accidente de carruaje, su único hijo, Lachlan McAllister, hereda el título y las responsabilidades que conlleva. A su lado está su joven esposa, Eleanor Nora Whitford, una mujer de belleza etérea y modales impecables, pero que guarda un secreto. Desde la infancia, sufre una sordera parcial debido a una enfermedad, algo que ha logrado ocultar con ingenio y determinación. Nora proviene de una familia aristocrática venida a menos, los Whitford, y este matrimonio fue su salvación, gracias a la fortuna de los McAllister. Sus 3 hermanas menores Isadora, Cecilia y Violet han podido ser enviadas a un prestigioso internado en París, lejos de las garras de su tío Alistair Whitford, un hombre cruel que una vez intentó abusar de ella y que ahora acecha en las sombras, esperando arrebatarles lo poco que les queda. Lachlan está profundamente enamorado de su esposa, pero hay algo que no puede explicar. Desde el accidente, a veces siente que puede escuchar sus pensamientos, como si una conexión sobrenatural los uniera. Sin embargo, la timidez de Nora y sus constantes malentendidos, debido a su sordera, lo hacen creer que ella lo rechaza. Mientras tanto, Nora teme que si Lachlan descubre su discapacidad, la repudie antes de que puedan concebir un heredero, dejándola a merced de su tío y arruinando el futuro de sus hermanas. En este juego de secretos, deseos ocultos y peligros latentes, el amor entre ellos deberá superar más que simples la nueva duquesa. Las Highlands escocesas, otoño de 1832. El viento aullaba entre los muros de piedra del castillo Glenmore, arrastrando consigo el aroma a brezo mojado y tierra fría. Las antorchas parpadeaban junto a los tapices desgastados por el tiempo, proyectando sombras danzantes sobre el rostro de Eleanor McAllister, antes Whitford, quien, con los nudillos blanquecinos, aferraba los pliegues de su vestido de terciopelo azul medianoche. «¿Por qué no me miras?», pensó, clavando sus ojos color avellana en la espalda de su esposo. Lachlan McAllister, ahora duque de Glenmore, estaba de pie frente a la ventana gótica del gran salón, su silueta recortada contra el paisaje agreste de las Highlands. Llevaba el cabello castaño rojizo atado con una cinta de cuero, pero algunos rebeldes mechones se escapaban, agitados por la brisa que se colaba por los vitrales. Su levita negra, impecablemente cortada, no lograba ocultar la tensión en sus hombros. «¿Está sucediendo otra vez?», él frunció el ceño. Escuchó su voz, pero sus labios la espalda. Desde el accidente que había cegado la vida de sus padres, algo en él había cambiado. Algo imposible. El silencio incómodo se extendió como una mancha de tinta. Eleanor respiró hondo, ajustando inconscientemente el rubí que colgaba de su garganta, el único legado de su difunta madre. Sabía que debía decir algo, cualquier cosa, para romper esa distancia que crecía entre ellos como la hiedra en los muros del castillo. Pero las palabras se le atascaban en la garganta. «¿El té está frío?», preguntó Lachlan de pronto, volviéndose. Ella no escuchó. Sus ojos se posaron en el movimiento de sus labios, pero solo captó fragmentos. ¿Frío? No, no lo está, respondió demasiado rápido, sonriendo con una dulzura que no sentía. Está perfecto. Él arqueó una ceja. El té sí estaba frío. Lo había visto reposar allí, intacto, durante los últimos 20 minutos. Un golpe en la puerta los sobresaltó a ambos. «Su gracia», anunció el mayordomo con una reverencia, «el carruaje de Lady Moira Ferguson ha llegado». Eleanor se levantó tan rápido que el chal de encaje se le resbaló de los hombros. «Moira», exclamó, esta vez sin necesidad de leer labios. Lachlan observó cómo el rostro de su esposa se iluminaba, y algo se retorció en su pecho. «¿Por qué nunca me mira así a mí?». «La recibiré en el jardín de invierno», dijo Eleanor, recogiéndose las mangas bordadas con hilos de plata. «Allí. Hace más calor. Donde la luz es mejor», pensó. «Donde puedo verle la boca a mi amiga sin que nadie note mi torpeza».
pero la clan no pudo evitar notar cómo sus dedos temblaban al ajustar el broche de su collar. Eleanor, la llamó, su voz grave como el trueno distante, y por un instante, él juró escuchar su respuesta antes de que sus labios se abrieran. No. Tengo miedo. Miedo de que descubras que no soy la duquesa perfecta que crees. Pero lo que salió de su boca fue: perfectamente, mi señor. Solo estoy emocionada por ver a mi amiga. Y entonces, por primera vez, la clan supo que su esposa le mentía. El jardín de invierno del castillo Glenmore era un contraste deliberado a la aspereza de las Highlands, un invernadero de cristal y hierro forjado donde camelias blancas y azaleas escarlatas florecían incluso bajo la nieve. El sol filtrado por los vitrales pintaba patrones dorados sobre el vestido verde esmeralda de Moira, quien, al ver a Eleanor entrar, dejó caer su abanico de plumas de faisán con un chasquido. «Dios mío, Nora», exclamó, alargando las sílabas como solía hacerlo en sus años de internado. «Te ves pálida como un fantasma». Eleanor no oyó el tono de preocupación, pero vio el fruncimiento de cejas de su amiga. Con un movimiento estudiado, se acercó hasta el banco de hierro donde Moira estaba sentada, asegurándose de que la luz le diera de lleno en el rostro. «Es solo el frío», mintió, rozando los pétalos de una camelia con la punta de los dedos. «La clan insiste en mantener el castillo como una bodega». Moira no se dejó engañar. Conocía a Eleanor desde que ambas tenían 6 años, y compartían secretos bajo las sábanas del orfanato de Lady Caldwell. Había visto esa misma sonrisa tensa el día que Alistair Whitford la encerró en el sótano. «Mientes peor que un político veneciano», susurró en francés, lengua que sabía que Eleanor leía en los labios a la perfección. Ese, el duque notó el peso del rubí en su cuello, como si fuera un collar de hierro. «No es la clan», respondió en voz tan baja que Moira tuvo que inclinarse. «Es yo». Moira captó la palabra clave: «Oigo menos cada día». El abanico de Moira se cerró con un golpe seco. «Por todos los santos». Signo de interrogación abierta. «¿Él no lo sabe?», preguntó, escaneando el jardín como si los arbustos tuvieran orejas. Eleanor negó con la cabeza. Un rizo escapó de su peinado, acariciándole la mejilla como un recordatorio de su desaliño. «Si lo descubre antes de que dé un heredero, podría anular el matrimonio. Las tierras de mis hermanas revertirían al mayor pariente masculino», tragó saliva. «Alistair». Moira no necesitó más explicaciones. Tomó las manos de Eleanor, notando cómo temblaban, y las apretó con fuerza. «Escúchame bien, duquesa», dijo, marcando el título como un arma. «Ese hombre te desea tanto que se le corta la respiración cuando entras en una habitación. Úsalo». Eleanor abrió los ojos como platos. «¿Estás sugiriendo que lo seduzca? Los hombres son criaturas simples, un escote estratégico, un accidental roce de mano», hizo una pausa dramática. «Y sobre todo, hazle creer que la idea fue suya». Pero entonces, Eleanor miró hacia la puerta del jardín y palideció. «¿Qué pasa?», preguntó Moira, volviéndose. «Nada», murmuró Eleanor, pero sus uñas se clavaron en el terciopelo de su vestido. «Creí ver una sombra entre los rosales». Alguien había de un susurro. «Castillo Glenmore, biblioteca». El whisky ambarino en la copa de la clan tembló cuando otro trueno sacudió los vitrales. Las cuentas ducales se habían convertido en manchas borrosas ante sus ojos, pero una voz seguía clara como el cristal en su mente. «¿Cuánto tiempo podré ocultarlo?». Era la voz de Eleanor. Pero cuando alzó la mirada hacia la puerta tallada de roble, solo encontró silencio y sombras. «Debo estar enloqueciendo», masculló, apretando la copa hasta que los grabados de plata le marcaron la piel. Desde aquella noche maldita en el acantilado, los pensamientos ajenos se le colaban como ladrones en su mente. Y solo ocurría con ella. Flashback, la caída. Escena ampliada con simbolismo sensorial. La luna era una herida abierta en el cielo cuando el carruaje se inclinó hacia el abismo. «Las riendas, padre», gritó la clan,
galopando contra el viento que le arrancaba las lágrimas. Dentro, su madre Agnes se aferraba al marco de la ventana. Por un instante, sus miradas se encontraron, él vio el terror en sus ojos azules, los mismos que heredó, pero también alivio. El árbol crujió como huesos rotos. Agnes. El grito de su padre se perdió en el vacío. Lachlan cayó de rodillas al borde del precipicio. El último sonido que escuchó fue el crujido de la madera al estrellarse contra las rocas. Y entonces, lo imposible, una voz susurrándole al oído desde el abismo. Susurró, trazando el borde de la cicatriz en su sien. Y sigo oyéndolos. En el pasillo. Eleanor contuvo el aliento cuando una oleada de frío le recorrió la espalda. No era el viento, era la memoria ajena invadiéndola otra vez. Carruaje volcado. Manos ensangrentadas cavando entre la nieve. Un anillo de bodas roto. No, musitó, aferrándose al collar de rubíes. Esto no es mío. El vestido verde esmeralda que Moira le había elegido, el color de los bosques donde los lobos cazan, le pesaba como una armadura. Con 3 pasos medidos, llegó a la puerta de la biblioteca. ¿Quién está ahí? La voz de Lachlan, áspera como la lija. Al entrar, el calor del fuego le golpeó el rostro. Lachlan estaba junto a la chimenea, la camisa abierta revelando cicatrices que dibujaban mapas de dolor sobre su torso. No deberías estar aquí, dijo él, pero sus ojos verdes devoraron cada curva de su escote. Eleanor avanzó, haciendo crujir el corsé como advertencia. ¿Acaso no soy la duquesa? Deslizó un dedo por el borde del escritorio. O quizá, ¿prefieres que lo sea otra? Lachlan tensó la mandíbula. No juegues conmigo, Eleanor. Arrojó el retrato al fuego. Hoy no. Las llamas lamieron los rostros de sus padres, derritiendo la pintura como lágrimas. Detente. Ella corrió hacia la chimenea, pero él la atrapó por la muñeca. El contacto desató el torrente, un niño de 8 años, recibiendo un bofetón por llorar en público. Una mujer hermosa, ¿su madre? Llorando sobre cartas de amor firmadas con otra inicial. La noche del accidente, Lachlan gritándole a su padre, maldito sea tu orgullo. Lachlan se estremeció. Huellas de barro fresco brillaban bajo la luz de la luna. Caballerizas. Alistair Whitford sonrió al limpiar su daga con la punta de la corbata de Lachlan, robada del guardarropa. El zafiro de su anillo, un lobo devorando un cordero, brilló cuando alzó la hoja hacia la ventana de la biblioteca. Pobrecita Nora, susurró. ¿Crees que tu duque puede protegerte? Desde las sombras, un criado joven observaba con ojos desorbitados. ¿Le gustaría un caballo, milord? Preguntó, temblando. Alistair le pasó el filo de la daga por la mejilla. Oh, no me iré tan pronto. El baile de las sombras. Castillo Glenmore, aposentos de Eleanor. Las joyas ducales centelleaban sobre el tocador como estrellas capturadas en oro. Eleanor rozó el collar de esmeraldas, regalo sorpresa de Lachlan esa mañana, que descansaba sobre su clavícula. Cada piedra era del tamaño de una uva, heredada de la difunta duquesa Agnes. Para que brilles más que ninguna esta noche, decía la nota que acompañaba el cofre de caoba tallada. ¿De verdad crees que puedo llevar esto? Susurró al espejo, temiendo que las joyas la delataran como la intrusa que se sentía. El vestido parisino de Moira era una provocación en gasa y seda. El escote corazón dejaba al descubierto el rubor de su piel. La cintura sin corsé, escándalo. Latía al compás de su respiración acelerada. Las mangas traslúcidas apenas velaban los temblores de sus brazos. Un golpe en la puerta la sobresaltó. El duque espera al pie de la escalera, milady, anunció la doncella. En la gran escalera. Lachlan McAllister era la encarnación del poder aristocrático. Su frac negro ceñido a hombros de arquero. La máscara de cuero oscuro que acentuaba la línea de su mandíbula. El anillo del ducado, un lobo y un águila luchando, brillando bajo las antorchas. Cuando Eleanor apareció en lo alto de las escaleras, el aire se le cortó en los pulmones. Dios mío.
La luz de las arañas hacía que las esmeraldas llovieran fuego verde sobre su piel. Cada paso que descendía era un latido, un suspiro, una revelación. Lo que Eleanor sintió al verlo. Un calor que empezó en el vientre y subió hasta morder ese labio inferior que él siempre tensaba al enfadarse. El contraste entre su elegancia feral, y las manos de granjero que ahora se cerraban alrededor de su abanico. «Eres». Lachlan tragó saliva. El deber cumplido nunca lució tan tentador. Era cierto, el baile de máscaras de Glenmore, que debía haberse cancelado por luto, era un compromiso ineludible. La temporada social exigía que el nuevo duque se presentase, y qué mejor que hacerlo en la intimidad de su castillo, sin el bochorno de recibir invitados en la entrada. El vals maldito. La orquesta atacó de Fairy Dance. Cuando Lachlan la tomó en sus brazos, el mundo se redujo a sensaciones. El olor a jabón de pino y whisky que emanaba de su cuello. La textura áspera de sus palmas contra sus guantes de seda. El calor que irradiaba incluso a través de las capas de tela. «Respira», ordenó él, mientras sus dedos dibujaban círculos prohibidos en su espalda descubierta. «O haré que todos piensen que no sabes bailar». Eleanor sintió más que escuchó las palabras, vibrando a través de su pecho. Por primera vez en meses, se permitió disfrutar. La forma en que su cuerpo encajaba contra el de él como piezas de un rompecabezas. El poder contenido en cada giro, como si pudiera levantarla con un solo brazo. El zumbido eléctrico donde su muslo rozaba el suyo. Hasta que Lady Caldwell apareció. La viuda de cabello rojo era un escándalo en carnes, su vestido rosa soqueante dejaba poco a la imaginación. «Lachlan, cariño», purró, rozando su brazo con uñas pintadas de negro. «Prometiste antes de que llegara, déjame hacerla sufrir un poco». Y entonces, lo inesperado, Lachlan apretó su cintura un segundo más, ¿reluctancia? Antes de soltarla. «Por supuesto, Margaret», dijo con voz que solo Eleanor reconoció como forzada. En la terraza. Eleanor ahogó un sollozo entre las enredaderas de glicinia que perfumaban el aire nocturno con su dulce aroma a almendras. Desde su escondite, veía a Lachlan bailando con la viuda Caldwell, sus grandes manos posadas demasiado bajas en la espalda desnuda de ella, los dedos dibujando círculos que le hicieron brotar lágrimas de rabia. «Los hombres son criaturas predecibles», resonó una voz a sus espaldas, tan cerca que el aliento le erizó los pelillos de la nuca. Al girarse, Lord MacDougall se quitaba lentamente la máscara de zorro plateado. El rostro que emergió de las sombras le cortó el aliento. Alistair Whitford. Sus ojos azules, herederos del mismo tono glacial que los de su difunta madre, brillaban con perversa alegría al ver su terror. «Qué rápido olvidas, sobrina», susurró mientras un dedo enguantado en cuero negro recorría el valle entre sus senos, deteniéndose en el collar de esmeraldas ducales que Lachlan le había regalado esa mañana. «Después de todo, fui el primero en enseñarte a bailar». El aroma a menta y brandy que emanaba de él la transportó 10 años atrás, a aquella noche en el sótano donde aprendió que la familia podía ser más peligrosa que los extraños. Retrocedió instintivamente, pero él fue más rápido, su mano de hierro cerró su muñeca sociedad, continuó, acercando sus labios a su oreja en un falso gesto de cariño, cuando descubran que la duquesa de Glenmore es una sorda que engañó a su marido. La presión en su muñeca aumentó. «Oh. Podríamos llegar a un acuerdo». Con un movimiento brusco, arrancó una de las esmeraldas del collar, haciendo que las piedras restantes tintinearan como campanillas de alarma. «Estas joyas deberían ser mías», escupió, guardando la gema en su chaleco. Eleanor alzó la barbilla, negándose a mostrarle el miedo que le helaba las venas. «Nunca». La sonrisa de Alistair se ensanchó, mostrando un canino ligeramente roto que ella recordaba demasiado bien. De su bolsillo interior sacó un sobresellado con cera roja, manchado en una esquina con algo que parecía ¿sangre seca? ¿Segura?, susurró, agitando la carta frente a su rostro. «Porque tengo aquí noticias de tu querida Isadora».
extraviadas curiosamente en mi equipaje. El corazón le dio un vuelco. Isadora estaba en París, segura. ¿O no? En el salón. Lachlan apartó bruscamente a la viuda Caldwell cuando un dolor agudo le atravesó el pecho como una daga. No era físico, era el pánico puro de Eleanor, filtrándose en su mente como humo venenoso. Lachlan, protestó Margaret, pero él ya se alejaba, abriéndose paso entre los invitados con la urgencia de un hombre poseído. Al llegar a la terraza, solo encontró el guante negro de Eleanor abandonado sobre la balaustrada, la seda rasgada por uñas invisibles. Una gota de sangre sobre el mármol, todavía fresca. Y flotando en el aire, el persistente aroma a menta y brandy que le recordó a algo. Pero no podía precisar qué. La de Eleanor hacia las caballerizas, su mano áspera sellada sobre su boca. Pero lo que no vio fue el abanico de nácar que ella dejó caer estratégicamente entre las rosas. Ni cómo el viento llevó una esmeralda suelta de su collar hasta los pies de un sirviente. Y mucho menos los ojos verdes de Lachlan brillando en la oscuridad como las reglas del juego. Caballerizas del castillo Glenmore, medianoche. El frío del establo le calaba los huesos a través del fino tejido de su vestido de baile. Eleanor forcejeó contra las ataduras de cuerda que le quemaban las muñecas, mientras el olor a heno mohoso y sudor de caballo le taponaba la garganta. No gastes energías, Nora, la voz de Alistair resonó desde las sombras, seguida del clic-clac de su bastón con empuñadura de lobo. A tu marido le llevará horas darse cuenta de que faltas. Si es que le importa lo suficiente como para buscarte. Flashback rápido. La mano de Alistair cerrándose sobre su boca en la terraza. El dolor agudo cuando la esmeralda se desprendió de su collar. El sonido de su vestido rasgándose contra la balaustrada. Ahora, atada a un poste de madera, Eleanor seguía el vaivén de aquel bastón con la mirada. Cada golpe contra el suelo era un latido de reloj hacia lo inevitable. ¿Dónde está Isadora?, exigió, orgullosa de que su voz no temblara. Alistair se inclinó hasta que su aliento a brandy le acarició la mejilla. Primero el interrogatorio, ¿sobrina? Yo pensé que preferirías saber el precio de su libertad. En el estudio del duque, misma noche. Lachlan McAllister apretó la esmeralda solitaria entre sus dedos hasta que el filo de la piedra le marcó la piel. El mapa de Glenmore estaba desplegado ante él, pero no veía colinas ni caminos. Solo sangre. La conexión con Eleanor ardía como un cable de acero al rojo vivo en su pecho. Dolor en las muñecas. Olor a caballos. Sabor a miedo. Su gracia, el mayordomo entró con una reverencia temblorosa, encontramos esto entre las rosas. El abanico de nácar de Eleanor estaba roto, pero Lachlan no necesitaba piezas intactas. Necesitaba guardias, ordenó mientras se abrochaba el sobretodo de cuero. Revisen cada establo, cada cobertizo. ¿Y si la duquesa solo salió a tomar aire? Lachlan lo miró como si hubiera escupido en el ataúd de su madre. Ella está gritando. Caballerizas, el juego comienza. Alistair deslizó la hoja de su daga por el escote de Eleanor, cortando metódicamente las cintas de su vestido. El primer término es simple, susurró. Firmarás la cesión de las tierras de los Whitford ante un notario. Jamás, ella escupió, sintiendo el filo rozar su clavícula. El segundo, continuó como si no la hubiera oído, le dirás a tu adorado duque que quieres anular el matrimonio. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal. Él no sabía. No sabía que sin ese matrimonio, las tierras volverían a él por derecho. ¿Y el tercero?, preguntó, comprando tiempo. Alistair sonrió, mostrando ese diente roto que tanto le había fascinado de niña. Me dejaré convencer para no contarle sobre tu imperfección. Fuera de las caballerizas. Lachlan se detuvo en seco. El dolor en su pecho se había transformado en algo nuevo, cálculos. Eleanor estaba pensando, planeando. Alto, ordenó a los guardias con un gesto. Se llevó la esmeralda a la sien, dejando que las imágenes fluyeran. Un bastón con cabeza de lobo.
un vestido rasgado. Una daga dibujando círculos en piel desnuda. No entremos, murmuró, cambiando de estrategia. Rodear el edificio. Corten todas las salidas. Dentro, la trampa. Eleanor sintió el momento exacto en que la conexión se activó. Lachlan estaba cerca. Lo sabía. De acuerdo, cedió de pronto, haciendo que Alistair alzara una ceja. Firmaré. Pero necesito prueba de que Isadora está viva. El brillo triunfal en los ojos de su tío duró exactamente 3 de las caballerizas se abrió con un chirrido. No eran los guardias. Era Moira, empuñando una pistola de duelo con mano firme. Lo siento, Alistair, dijo con una sonrisa de loba. Pero esta vez yo te enseñaré a bailar. Dentro de las caballerizas, antes del disparo. El disparo aún resonaba en el aire cuando Moira bajó lentamente el arma, dejando que el humo de la pólvora se enroscara como un espectro entre ellos. Moira Ferguson, Alistair soltó una risa cargada de brandy y veneno. ¿Cuántos años hace? ¿15? ¿Desde que te escondiste detrás de las faldas de los McAllister como una perra asustada? Eleanor contuvo el aliento. ¿Qué demonios estaba pasando? Moira no se inmutó. Su vestido de montar, práctico y sin adornos, contrastaba con la elegancia decadente de Alistair. Pero había algo más, un anillo de hierro en su mano izquierda, idéntico al que llevaba Lachlan en los documentos oficiales. No me escondí, respondió Moira, avanzando con la seguridad de quien conoce cada tabla del suelo. Me pagaste para que me fuera. ¿O ya no recuerdas la bolsa de monedas que me diste la noche que intentaste matar a Lachlan? Flashback, visión de Eleanor a través de la conexión. Una joven Moira de 19 años, ensangrentada y jadeante, arrastrándose por el mismo establo. Alistair, más joven pero igual de cruel, apretando un cuchillo contra su garganta. Si le dices a alguien lo que viste, quemaré París para encontrar a tus hermanas. Alistair hizo un gesto teatral con la daga. Te dejé vivir por lástima. Me dejaste vivir, Moira ajustó el martillo de la pistola con un clic audible, porque sabías que si Lachlan descubría que envenenaste a su padre, te arrancaría el corazón con las manos. Eleanor sintió que el mundo se inclinaba. Lady Moira, Alistair escupió el título como un insulto. ¿Dispararás a un Whitford frente a testigos? Sus ojos azules se deslizaron hacia Eleanor. Tu querida duquesa puede ser la próxima. Moira sonrió, pero era una expresión fría, calculadora. Oh, Alistair. El cañón del arma no se movió ni un milímetro. ¿Realmente crees que no planeé esto? Fuera de las caballerizas. Lachlan, agazapado junto a la ventana, sintió más que escuchó las palabras. Su rostro se transformó en una máscara de furia helada. Padre. El veneno explicaba las convulsiones, los ojos inyectados en sangre, el perdóname, hijo final. Pero también habría otra herida, ¿cuánto sabía Moira? ¿Y por qué no le había dicho nada? Dentro, la verdadera trampa. Moira no disparó. En cambio, con un movimiento casi cariñoso, sacó un sobre manchado de sangre de su chaleco. Isadora está a salvo, le aseguró a Eleanor. Pero Alistair tenía razón en una cosa, te necesitamos para algo más importante que unas tierras. Alistair palideció por primera vez. No, murmuró. No te atreverías. Oh, pero ya lo hice. Moira dejó caer el sobre al suelo. Lachlan sabe lo de la sordera. Sabe lo del chantaje. Y ahora, su sonrisa fue lo más aterrador que Eleanor había visto, sabe lo del veneno. El sonido de botas aplastando nieve hizo que todos giraran hacia la puerta. Lachlan McAllister, con los ojos brillando como un depredador en la oscuridad, cruzó el umbral. Hola, tío, dijo con una calma que heló la sangre. El juicio del lobo. Caballerizas del castillo Glenmore, antes del amanecer. El olor a pólvora y sangre vieja se mezclaba con el sudor frío que resbalaba por la espalda de Eleanor. Lachlan no había venido solo. Detrás de él, 3 guardias con antorchas iluminaban su perfil como si fuera una estatua tallada en ira. Tío, repitió Lachlan,
Y esta vez la palabra sonó como un verdugo anunciando una sentencia. Me preguntó. ¿Cuánto tiempo llevas planeando terminar lo que empezaste con mi padre? Alistair retrocedió un paso, su bastón con empuñadura de lobo raspando contra las tablas del suelo. Pero fue Moira quien respondió, con una calma que cortaba más que los gritos. Desde el día que firmaste los papeles para enviar a Eleanor a ese convento en los Highlands. Sus ojos, normalmente llenos de picardía, ahora eran dos pedernales. El mismo convento donde murieron las 3 hermanas de Agnes. Flashback, Moira lo revela mientras la clan avanza. Una carta amarillenta en manos de Alistair. Si la línea McAllister continúa, nuestra sangre se extinguirá. Firma el contrato de la mina o la próxima vez no serán solo las mujeres. Un frasco de vidrio azul escondido entre las pertenencias de la difunta duquesa Agnes. Para cuando el dolor sea insoportable, decía la etiqueta. Eleanor intentó levantarse, pero las ataduras le quemaron las muñecas. Todo encajaba. Tú envenenaste a tu propia hermana, susurró, mirando a Alistair con horror. Mi madre. Lachlan se detuvo justo frente a su tío, tan cerca que el aliento de ambos se mezcló en el aire helado. Y ahora quería repetir la historia. Primero mi padre. Luego mi esposa. Una sonrisa grotesca le retorció los labios. Agarró a Alistair por la garganta, y lo arrastró hacia el rincón más oscuro de las caballerizas, donde las sombras ocultaban algo que hizo chillar a los caballos. Lachlan, gritó Eleanor, pero Moira la detuvo con un gesto. Espera. Lo que Alistair vio en las sombras lo hizo vomitar. El cuerpo de Isadora, sana y salva, atada a una silla con un vestido idéntico al de Eleanor. Pero no era ella lo importante. Era lo que sostenía en las manos. El collar de esmeraldas completo, con cada piedra ahora brillando con un líquido ámbar en su interior. ¿Reconoces el veneno, tío? Lachlan le apretó la nuca, obligándolo a mirar. El mismo que usaste con mi padre. El que escondiste en las joyas de mi madre. Confrontación Lachlan-Eleanor. Mientras los guardias se llevaban a Alistair, gritando promesas de venganza, Eleanor corrió hacia Isadora. Dios mío. La abrazó, comprobando que estuviera entera. ¿Cómo llegaste aquí? Fue idea de Moira, Isadora sonrió, frotándose las muñecas. Cuando recibimos la falsa carta de Alistair, ella me trajo directamente aquí como cebo. Eleanor giró hacia Lachlan, cuyo rostro era un torbellino de emociones. Lo sabías, acertó a decir. Sabías lo de mi sordera. Él no respondió. En cambio, le tendió una mano abierta. En su palma, una pequeña esmeralda del collar brillaba bajo la luz de las antorchas. La encontré en la terraza, confesó. Cuando la toqué. Vi todo. Tus miedos. Tus mentiras. Los intentos de Alistair por lastimarte. Moira tosió discretamente. También vio lo del convento, murmuró. Y lo del veneno. El suelo se movía bajo sus pies. Él lo sabía todo. Y aún así. ¿Me dejaste con él? La voz le tembló. ¿Sabías que Alistair me raptaría y no hiciste nada? Lachlan cerró los dedos alrededor de la esmeralda hasta que el filo le hizo sangrar. Necesitábamos pruebas, admitió, con la voz ronca. Pero también necesitaba saber. Si eras parte de su juego. El dolor en su pecho le dijo que ella acababa de romper de la verdad el secreto en la esmeralda. Flashback, la noche anterior, en el estudio de Lachlan. La esmeralda solitaria brillaba sobre el mapa de Glenmore como un ojo verde acusador. Lachlan la sostuvo entre el pulgar y el índice, dejando que el fuego de la chimenea jugara con sus facetas. ¿Por qué esta piedra me quema? La había recogido de la terraza, donde el collar de Eleanor se había roto. Ahora, al contacto con su sangre, una gota escapada de su herida en la sien, la gema cobró vida. Visiones estallaron detrás de sus párpados. Eleanor, de niña, con los ojos hinchados de llorar, tocando un piano desafinado sin darse cuenta. La misma Eleanor, adolescente, sonriendo y asintiendo mientras un sacerdote le hablaba. Pero sus respuestas no coincidían con las preguntas. Y luego,
la peor de todas, su boda. Él diciendo, ¿aceptas ser mi esposa? Y ella respondiendo sí. Un segundo demasiado tarde, como si hubiera leído sus labios. Dios mío. La Esmeralda cayó sobre el escritorio con un clic sordo. Su esposa era sorda. Y lo más devastador, él la había escuchado pensar en ello una y otra vez, pero se había negado a creerlo. El silencio entre Lachlan y Eleanor era más espeso que la niebla de las Highlands. Isadora y Moira se habían retirado discretamente, dejándolos solos entre los restos del collar roto, y las cuerdas que habían atado a Eleanor. ¿Cuánto? Preguntó Lachlan al fin, con la voz áspera. ¿Cuánto puedes oír realmente? Ella se mordió el labio. No había más mentiras posibles. Lo suficiente para sobrevivir, susurró. Voces cercanas, si son claras. Pero no la música. No los susurros. No. Tus palabras cuando estás de espaldas. Él cerró los ojos, recordando cada vez que ella había ignorado sus preguntas, cada baile donde había pisado sus pies, cada noche que se había hecho la dormida para evitar conversaciones. ¿Por qué no me lo dijiste? Por esto. Ella abrió los brazos, mostrando las caballerizas, el castillo, el ducado que ahora dependía de él. ¿Qué duque querría una esposa rota? ¿Qué heredero daría un bastardo a una mujer que no puede oír si su hijo llora? Lachlan sintió que algo se quebraba en su pecho. Ella no se había callado por engañarlo, sino porque creía que no la querría así. Tonta, murmuró, avanzando. ¿En qué momento, en todo este tiempo, has visto o oído que me importara la perfección? En ninguno, admitió. Pero yo sí la necesitaba. Para proteger a mis hermanas. Para que Alistair no. Él no la dejó terminar. La atravesó la conexión antes de tocarla, una niña de 12 años, escondida en un armario. Alistair abriendo la puerta con una sonrisa. Manos grandes arrancando los botones de su vestido. Un grito ahogado por un paño sucio. Él te lastimó, no fue una pregunta. Ella asintió, derrumbándose finalmente. Solo una vez, y solo por contra la pared a 1 centímetro de la cabeza de Eleanor, haciendo que el yeso se desmoronara. Juro por mi título, gruñó, con lágrimas de rabia en los ojos, que antes de que acabe esta semana, Alistair Whitford deseará que lo hubiera matado hoy. El último secreto del collar. Escena paralela, Moira e Isadora en la biblioteca. ¿Por qué ella? Preguntó Isadora, acariciando las esmeraldas esparcidas sobre la mesa. Porque Eleanor pudo activar el poder de las piedras cuando ni siquiera Lachlan pudo. Moira tomó una de las gemas, y la sumergió en un vaso de brandy. El líquido ámbar se tiñó de verde fosforescente. Porque no es un poder mágico, querida. Es ciencia. Levantó el vaso a la luz. El veneno que Alistair usó se extrae de una planta que solo crece en tus tierras, Isadora. Y solo afecta a quienes comparten tu sangre. Isadora palideció. Entonces, Moira sonrió, el collar no mostraba pensamientos. Mostraba recuerdos envenenados. Y Eleanor, al ser medio Whitford, era la única que podía liberarlos. En ese momento, la puerta de la biblioteca se abrió de golpe. Lachlan, con los nudillos ensangrentados y Eleanor de la mano, miró directamente a Moira. Capítulo 7. Habla, sangre y esmeraldas. Las celdas del castillo. Los guardias arrastraron a Alistair por los pasillos subterráneos, sus botas resonando contra los adoquines mientras el prisionero maldecía entre dientes. Perros. Cuando salga de aquí, haré que despellejen a vuestras familias, escupió, mientras lo arrojaban contra la pared de piedra de la celda. El más veterano de los guardias, Joan, se ajustó el cinturón con calma antes de responder. Por orden del duque, tendrás cena caliente y mantas. Más de lo que diste a tu hermana. Al cerrar la puerta de hierro, los guardias no vieron cómo Alistair sonreía en la oscuridad, pasando los dedos por el borde de su botón izquierdo, donde escondía una esquirla de esmeralda. El secreto de Moira. En la biblioteca,
Moira servía brandy mientras la clan y Eleanor la observaban con miradas de sospecha recién nacida. «No soy solo la amiga de la infancia», confesó, desabrochando su cuello alto para mostrar una cicatriz en forma de lobo. «Soy hija ilegítima del tío de la clan». Flashback, mientras Moira muestra un medallón oculto. Una niña de 8 años observando desde un armario cómo Alistair envenena el té de su padre. El viejo duque Alistair encontrándola: «Eres sangre de mi sangre, pequeña loba. Serás mi espada en las sombras». Un juramento sellado con fuego y una cicatriz. Eleanor palideció. «¿Y por qué no le dijiste a la clan?» «Porque el veneno nubla la mente de los McAllister», explicó Moira. «Hasta que las esmeraldas no tocaron tu sangre, no pude probar nada». La clan apretó los puños, recordando los dolores de cabeza que lo atormentaban desde la muerte de su padre. Las antorchas iluminaban los túneles secretos mientras la clan arrastraba a Alistair hacia la cámara del Consejo Olvidado, un círculo de piedra donde los primeros McAllister juzgaban a los traidores. «Aquí murió mi padre», rugió la clan. «Aquí juro que cantarás la verdad antes de morir». Alistair escupió a sus pies. «¿Y quién será tu testigo? ¿Tu esposa sorda? ¿Tu prima bastarda?». Fue entonces cuando Eleanor avanzó, con el collar de esmeraldas en mano. «No necesitamos oírte». Colocó las piedras sobre una mesa de piedra. «Las esmeraldas recordarán por ti». Alistair palideció por primera vez. Amanecía cuando salieron de los túneles. Alistair yacía muerto en la cámara, su veneno devuelto a su propia garganta. Moira había desaparecido, dejando solo una nota. «Las lobas también necesitan duelo». En los jardines, Eleanor y la clan observaban el primer sol acariciar las Highlands. «¿Qué pasa ahora?», preguntó ella, sintiendo el peso del anillo ducal en su mano. La clan le tomó la cara, pronunciando lentamente para que leyera sus labios. «Ahora, aprendemos. Tú a confiar. Yo a escuchar sin esmeraldas». Bajó la frente hasta tocarla. «Y juntos, planificamos un mejor camino». Creo que teníamos sonido del amor. La carta de París. El té de la mañana estaba frío cuando Isadora Whitford, la hermana mayor de Eleanor, desplegó el pergamino sellado con el emblema del ducado de Glenmore. «Señorita Whitford, su presencia y la de sus hermanas es requerida en Escocia para el funeral oficial de Alistair Whitford. Atentamente, Sir Colin McTavish, guardián del sello ducal». Las manos le temblaron. No por el falso duelo por su tío asesino, sino por lo que no decía la carta: alguien más sabía que ella existía. En el margen, una nota escrita con letra masculina y firme. «Traiga sus pinceles. Las Highlands son más verdes de lo que pinta París». El regreso a Glenmore. El carruaje crujió al entrar al patio del castillo. Isadora, vestida de luto riguroso, no esperaba la escena que la aguardaba. Eleanor, con un vestido verde esmeralda, sin corsé, corriendo hacia ella con lágrimas en los ojos. La clan, el temible duque, apoyado en los peldaños con una cicatriz fresca en la sien. Y un hombre alto de ojos azul acero que avanzaba con paso militar. Sir Colin McTavish, se presentó, inclinándose con una sonrisa que hacía juego con su pelo rojo cobrizo. Amigo de la infancia del duque. Admirador de su arte. Isadora parpadeó. Signo de interrogación abierta. ¿Admirador? «No pinto paisajes», respondió, defensiva. «Solo retratos». Colin intercambió una mirada con la clan antes de ofrecerle el brazo. «Justo lo que necesitamos. Alguien que capture la verdad de los rostros. Empezando por el de su hermana, ahora que puede oír un poco más». En la cripta familiar, Moira esperaba junto a una lápida vacía con el nombre de Agnes Whitford. La cripta olía a tierra húmeda y cera derretida. Las llamas de las antorchas se reflejaban, haciendo parecer que las letras grabadas se movían como serpientes. Moira pasó los dedos por el borde de mármol, dejando un rastro en el polvo acumulado. «Tu madre no está aquí», dijo, mirando fijamente a las hermanas. «Alistair nunca la mató. La encerró en el convento de las Hermanas del Silencio,
donde las monjas juran no hablar. Y nadie pregunta por las mujeres que desaparecen tras sus muros. Eleanor sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. Lachlan la sostuvo por el codo, pero fue Isadora quien dio un paso al frente, su voz temblorosa. ¿Por qué? Si ya tenía el ducado, si ya había ganado. Porque Agnes sabía demasiado. Moira sacó un pequeño cuaderno de su chaleco, sus páginas manchadas de té y algo más oscuro. Llevaba años documentando sus envenenamientos. Pero cometió un error, confió en alguien que creyó su aliado. Flashback detallado, Moira muestra las páginas del diario de Agnes. Una noche de invierno, Agnes escondiendo el cuaderno bajo las tablas del suelo de la nursery. Para mis hijas, escribió. Cuando sean lo bastante fuertes. Alistair, descubriéndola, no con ira, sino con una sonrisa de hielo. Hermana, qué memoria tan peligrosa tienes. El momento más desgarrador, Agnes, de rodillas, rogando, déjales los cuadernos. Déjales la verdad. Y Alistair respondiendo mientras cerraba la puerta del sótano, les daré algo mejor, una mentira útil. Isadora tocó las páginas que usaba mamá, señaló las manchas azules en los márgenes. Los extraía de las esmeraldas. Por eso mis pinturas siempre mostraban lo que otros no veían. Moira asintió, grave. Agnes te enseñó a pintar con minerales venenosos, Isadora. Por eso tus retratos captaban la verdad. Y por eso Alistair quemó todos menos uno. Colin, que había permanecido en silencio, extendió un pergamino enrollado. Este llegó anoche del convento, dijo, mostrando un dibujo de Agnes, envejecida pero con ojos llenos de vida, sosteniendo una esmeralda rota. Las hermanas del silencio no son lo que parecen. Son una red de mujeres que esconden secretos. Y a veces, a las personas que los guardan. Eleanor tomó el pergamino, sus dedos temblando al reconocer los trazos de su madre. Por primera vez en años, oyó algo con claridad, el sonido de su propia esperanza latiendo fuerte. Y el nuevo proyecto de Isadora, pintar la historia oficial de los McAllister. ¿Y usted, Sir McTavish? Preguntó Isadora mientras bailaban un vals. ¿Solo es un soldado o también tiene secretos? Él solo se atrevió a sonreír y se alejó diciendo, aún no ha empezado mi prólogo señorita Whitford. Epílogo, un nuevo sonido. En la terraza, Eleanor apoyó la cabeza en el hombro de Lachlan, dejando que los primeros sonidos claros desde su infancia la envolvieran. El suspiro del viento entre los pinos. Y el latido constante del corazón de su esposo bajo su oreja. ¿Qué oyes? Preguntó él, acariciándole el pelo. Ella sonrió, sabiendo que algunas cosas no necesitaban traducción. Una semana después, amanecer en Glenmore, sala de estudio de Nora. La historia oficial de los McAllister, leyó Isadora en voz alta, pasando los dedos por los bocetos esparcidos en la mesa. No será un retrato, sino una serie, desde el veneno hasta el perdón. Colin, que observaba desde el umbral con una copa de whisky, alzó una ceja. Habrá que incluir un cuadro de mi cicatriz estrellada. Para equilibrar tanta nobleza. Esa noche en la fiesta de la cosecha de la familia Refleton. El violín de los músicos rasgó el aire mientras Isadora y Colin giraban en el centro del salón vacío. Ella llevaba un vestido azul oscuro que hacía juego con la cicatriz que él le había mostrado. ¿Y usted, Sir McTavish? Preguntó Isadora, sintiendo cómo su mano izquierda se cerra con fuerza sobre la suya. ¿Solo es un soldado o también tiene secretos? Repitió la pregunta que noches atrás quedara sin respuesta. Él la hizo girar bruscamente, aprovechando el movimiento para deslizar un papel doblado en su manga. Soy el hijo ilegítimo del rey, confesó, guiñando un ojo. Pero eso, apretó su cintura, señalando el papel con la mirada, es solo el primer capítulo de lo que escondo. Horas después, cuando Isadora desplegó el mensaje en su habitación, encontró un mapa del convento con una ruta marcada en rojo y 3 palabras. Trae tus pigmentos venenosos. ¿Te enganchó el drama de Eleanor y Lachlan? La historia apenas comienza.
Suscríbete ahora y activa la campanita porque la historia de Isadora y Colin promete más secretos, más peligro y una química que hará arder las páginas. ¿Qué esconde realmente ese mapa del convento? ¿Es, Colin, realmente hijo del rey? ¿Y por qué necesita los pinceles venenosos de Isadora? Y no solo eso, Agnes está de regreso, y trae consigo la lista completa de envenenados por Alistair, incluyendo nombres que sacudirán la corte. ¿Quiénes más están en peligro? Mientras tanto, Moira revelará la verdad sobre las Hermanas del Silencio. ¿Son monjas? ¿O una red de espías femeninas?